red complementaria de la defensa pública y a todos quienes nos acompañan en este evento de capacitación. Para continuar con esta capacitación, les voy a pedir por favor a todas las personas que apaguen sus audios para no tener interferencias, ¿sí? Tengan la gentileza. En este momento yo doy paso a mi compañero Darwin Cabrera, quien será el moderador de este evento el día de hoy. Por favor, Darwin, tiene la palabra. Gracias, doctora Játiva. Recordamos a los asistentes las siguientes indicaciones. Mantener encendida la cámara y micrófonos apagados. Se entregará una certificación de asistencia únicamente a quienes hayan asistido a los 2 días de capacitación. El registro de asistencia se enviará a través de un link durante los 15 últimos minutos de la jornada. Seguir las instrucciones o guías que realizará el doctor Milton Rocha. El doctor Milton Rocha es abogado de los tribunales y juzgados de la República, de la Universidad Central del Ecuador. Licenciado en Ciencias de la Educación, mención plurilingüe, Universidad Central del Ecuador. Magíster de Investigación en Derecho, mención Derecho Constitucional, de la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador, con grado con distinción. Especialista en Gestión de la Calidad de la Educación, de la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador. PhD del Programa de Doctorado en Derecho de la Universidad Rovira y Virginia. Doctor Milton Rocha, tiene la palabra, por favor. Muy buenas tardes a todos, a todas. Espero que se encuentren bien. En primer lugar, quisiera hacer eco de las palabras del señor rector del IAE, doctor Carlos Jacome, y también de nuestro señor decano, el doctor Juan Manuel Alba, quien envían sus respectivos saludos y auguran éxitos en este evento y sobre todo felicitan la colaboración y sobre todo el compromiso que tiene Defensoría Pública para el servicio dentro de la Administración de Justicia del país. No sé si me confirman y damos inicio o esperamos quizás unos breves minutos a que se conecten los demás compañeros y compañeras de Defensoría Pública, por favor. Y si no, ya arrancaría con la intervención. Buenas tardes. Algunos compañeros desean entrar y no les dan acceso. Gracias. Esperemos, por favor, hasta que puedan permitir el ingreso a los demás compañeros y compañeras que se encuentran en sala de espera. Doctor Rocha, ya están en la sala todas las personas que estaban esperando, entonces por favor, no sé si continuamos. Perfecto, muchas gracias, estimado Rocío. Bien, el día de hoy vamos a tratar específicamente como objetivo el análisis de la redacción jurídica penal y por lo tanto para alcanzar aquello precisamos cumplir algunos ejes que considero pueden ser pertinentes para sobre todo el ejercicio de la función que ustedes cumplen, ¿no? Esto tiene que ver con varios aspectos. Quisiera hacer una breve introducción de la importancia y de por qué la redacción jurídica no solo se remite a una cuestión formal, sino sobre todo sustantiva de la realidad. ¿A qué voy con esto? En el campo de lo jurídico, ustedes conocen, y ayer con el doctor Diego Morales, un poco dentro del audio que les compartí al inicio a manera de podcast, ¿no? Que hay esta diferencia entre las reglas, los principios, hay distintos tipos de reglas, hay una cuestión relacionada con la dogmática,
sobre todo en el ejemplo del carácter del ámbito penal, y que el derecho en general tiene una construcción lingüística detrás. Más allá de esto y de su cumplimiento, hemos de entender que el derecho es una ficción, es decir, es una creación por parte del ser humano que establece cierto tipo de enunciados, ¿no?, de proposiciones que están contempladas en nuestros códigos, en la Constitución, en las leyes, etcétera. A partir de esto, pues nace una primera premisa que quisiera que la sostengan hasta el final de esta jornada, ¿no?, de esta capacitación. La primera premisa es que no hay nada de nuevo de la realidad en la creación del derecho. ¿Qué quiero decir con esto? Que todo lo que está establecido en el derecho en alguna medida lo vivimos a diario, cotidianamente. Lo hemos experimentado, lo hemos vivido constantemente. La vida en general, cómo fluye, cómo se da, está reflejada en el derecho. El derecho solo ha intentado fórmulas que permiten explicarlo y aplicar de alguna manera esta idea de la regulación. No es nada más que eso. Entonces, si el derecho intenta proyectar todo aquello que pasa en la vida en general, quiere decir que primero debemos conocer muy bien a qué se refiere esa realidad. En otras palabras, los hechos. Necesitamos saber al respecto de los hechos. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué circunstancias se dan en la vida, en los sujetos, los participantes, las condiciones, sus contextos, los canales de comunicación, entre otros? Cuando uno está en una audiencia, que es lo que quisiera preguntarles a ustedes, y si pueden compartir también en el chat de grupo, iría bien. Además de, si también pueden algunos compañeros, compañeras encender sus cámaras, ayudan bastante al ejercicio que vamos a llevar el día de hoy. Ustedes han participado en audiencias, han formulado sus teorías del caso, han preparado alegatos, han realizado escritos. Y en el caso del derecho penal, principalmente una de las cuestiones con mucho tino, diría yo, y de gran preocupación de análisis, tiene que ver con la prueba, la relación entre prueba y verdad. El derecho penal está lleno de reglas, ¿no? Y ir explicando esto, solo es una breve introducción. Está lleno de reglas, reglas de cierto tipo, sobre todo. Y en un trabajo argumentativo no es difícil la aplicación de ese tipo de derecho, realmente es fácil. ¿Dónde comienza la parte difícil o muy complicada? Sobre los hechos y la prueba. Entonces, ¿cómo logro yo demostrar algo dentro de un caso si efectivamente no conozco bien lo que sucedió? ¿Cierto? Entonces, los hechos están y se dan, pero la falta de información para confirmarlos o demostrarlos es nuestro rol, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos al respecto de esa realidad, de lo que ha pasado, ha ocurrido, ¿no?, con X personas, y que el derecho lo ha contemplado, que el derecho penal ha dicho, hey, si una persona realiza tal acto en la vida, alguna respuesta tendremos y habrá que aplicarlo, porque tenemos esta idea del estándar de toda duda razonable. Y eso es una exigencia mucho más fuerte que en otras áreas del derecho. O sea, ahí se vuelven casos realmente difíciles. Si yo no sé primero al respecto de los hechos, de la realidad, de lo que es la verdad, de qué concepciones de la verdad, de cuál es la relación entre hechos, derecho, prueba y verdad, entonces voy a tener dificultades en, primero, comprender, que es nuestro primer paso, ¿no? Y después en lo que involucra la temática del día de hoy, la redacción jurídica penal. ¿Cómo plasmo toda esa información en un escrito? ¿O cómo yo lo traslado realmente de manera oral en una audiencia? Ese es el gran reto que tenemos, ¿no? Entonces, miren, hay dos grandes momentos que quiero yo diferenciarlos, y el primero está en comprender
por lo menos desde varias aproximaciones, qué son estos hechos. Y aquí hay varias clasificaciones. Sin hechos, yo no puedo hablar de una teoría del caso, ¿verdad? ¿Cómo voy a plantear mi teoría del caso? Pregunta a los compañeros y compañeras. Si una persona llega y me comienza a contar, ¿no es cierto? Yo doy mi servicio y me empieza a contar y a narrar muchas cosas de la experiencia que ustedes han tenido, de escuchar muchas veces tantos casos, tantas situaciones. Todo lo que les dicen, ¿qué tanto de ese total en porcentajes, ¿no? Termina siendo realmente valioso para un caso? Bien, y me contó en 2 horas toda una historia. De esa información, ¿qué porcentaje más o menos les ha sido útil a ustedes para armar un caso? ¿El 100% de la información? ¿Un 90%? ¿Qué dicen ustedes? Está muy activo el chat. ¿No? Por lo general, es un porcentaje más reducido el que podemos nosotros tomar en cuenta para un caso, porque no toda la información tiene una relevancia lógica o jurídica. ¿No? No todo lo que nos dicen realmente va a tener un efecto en la aplicación del derecho. Estas interrogantes que van naciendo de la introducción, entonces nos hacen pensar en el hilo de qué es lo que debemos redactar. Entonces, primera gran interrogante, ¿no? ¿Cómo se construye el derecho y sus formulaciones lingüísticas? Segunda interrogante, ¿cuál es la relación entre hechos y derecho? Tercera pregunta, derivada de la anterior, ¿hay una clasificación de los hechos y que tengan relevancia? Cuarta, ¿cómo realizo un ejercicio probatorio conforme a una clasificación de los hechos? Y finalmente, ¿cómo se estructura un argumento sólido que pueda ser aplicado en el silogismo judicial? Esas preguntas las vamos a responder el día de hoy. No voy a utilizar una diapositiva, pero lo que sí voy a utilizar es la pizarra para ir construyendo en conjunto. Así que con cada uno de ustedes, con sus aportes que vayan colocando en el chat y que también ustedes vayan siguiendo el hilo de esta charla, y en algunas partes haremos un ejercicio tipo taller. Arrancamos, por favor. Muy bien. ¿Cómo entonces llegamos a construir el derecho y qué es lo que pasa? La premisa, reitero y lo voy a repetir muchas veces, el derecho no es otra cosa que algo que hemos inventado y que por lo tanto igual lo hemos vivido y experimentado de alguna manera. Solo es otra forma de explicación de la vida. Aquí ustedes van a encontrar lo siguiente: una persona X, cualquiera. Y lo que está acá, que es como que fuera nuestro planeta Tierra, ¿no? Ustedes, simula la realidad. Algunos textos o muchos textos que ustedes revisan para hablar de temas probatorios, de inferencia probatoria, de prueba y verdad, de la verdad, ¿no? Por ejemplo, de Michel Tarufo, Elías Ayer, tienes Jordi Ferrer Beltrán, ¿no? Este grupo de Carmen Vázquez también, que trabajan sobre estos temas del razonamiento probatorio. Siempre es una discusión de entrada sobre lo epistemológico, lo nociológico, sobre cómo conocemos el mundo, cómo nos relacionamos con el mundo. Entonces debe haber un observador. El observador puede ser cualquier persona. Pero ¿qué es lo que pasa a nivel, por lo menos, psicopedagógico y neurológico? ¿No? Es una cuestión de aprendizaje, de funciones
psicológicas y de procesos cognitivos y neurológicos. El primer paso son las llamadas sensaciones, a grosso modo. El siguiente, las percepciones. El siguiente son las llamadas representaciones. Por aquí van a aparecer esta idea de nociones, imagen, conceptos, pero en un nivel mucho más elevado nos vamos a encontrar con esta palabra, interpretación. La interpretación. Y ojo que estoy aquí hablando de un ser humano frente al mundo. Sensaciones. El primer impacto que uno tiene con el mundo. Percepción. La información que a través de un proceso químico, biológico y, digamos, eléctrico puede ser, envía información a alguna parte del cuerpo, principalmente al cerebro. La representación es la imagen que se arma, ¿no?, en nuestra cabeza, en nuestro cerebro, de esa realidad. Y la interpretación ya es un nivel superior lógico, formal, en el que ya tenemos un resultado de lo que se piensa. Ahora, salgo un momento de la pizarra, regreso con ustedes. Como les decía aquí, intento que interactuemos todos en alguna medida. Ustedes pueden imaginarse el siguiente escenario a manera de catarsis. Todos regresan a la etapa de 1 año de edad. Los que tienen un niño, niña, también, ¿cierto? Pues recuerden qué es lo que pasaba a ese año de edad. Si le pregunto, por ejemplo, atención, al compañero Telmo, está conectado ahí, compañero Telmo. Si usted está y se proyecta y es un niño de 1 año de edad y está en un patio, ¿no? Entonces se encuentra con una piedra que puede calzar en su mano. ¿Qué es lo que hace? Es un bebé, ojo, de 1 año. Ya contesto. Sí, por favor. Una piedra, dijo. Una piedra, exactamente. Estás en el patio, estás gateando, tienes 1 año, eres un bebé y te encuentras con una piedra. ¿Qué es lo que haces? A esa edad, nada. Seguro. Los que tienen La puedo, bebés. puedo ver la forma de la piedra y puedo cogerla como no cogerla, pero puedo observar la piedra si tiene algún color, puedo observar si es ¿Ves? bota, si ¿No es es cierto? de rosa, alguna cosa, pero o sea, me imagino que no la cogería, solo la vería como es. Ya. Tal vez Telmo si me dice la llamara vería la como atención el es. color, la cargaría. Ya, perfecto. Ya tenemos un criterio, ¿no? Por acá Laura y por ahí también Yasur estaba también, digamos, haciendo señas de que pasa algo. Laura primero y si es que nos da tiempo, Yasur, por favor. Laura. Eh, Gracias. Quería comentarle algo. Con instinto, ¿verdad? Los niños pequeños, ¿verdad? El instinto de ellos, obviamente, que él no sabe qué es el peligro, ¿verdad? Pero sin embargo, él trata de explorarla, ¿verdad? De explorarla. Tal vez hasta cierto punto puede subirse en ella, puede esquivarla, puede golpearse contra ella, porque desconoce los efectos, ¿no? De ello. ¿Ya? Y no tiene la conciencia necesaria para poder evaluar qué es una piedra, porque todavía no tiene los conocimientos. Perfecto, ¿no? Esto nos dice Laura, después, por favor, Yasur y después Johnny. Vamos complementando las ideas de lo que nos comenta. Yasur, por favor. Bueno, buenas tardes con todos. Para mí, yo considero que siendo un bebé, lo primero que se hace es sujetar la piedra y metérsela a la boca. Es uno de los instintos más básicos, porque al hacerlo podemos entender en nuestra mente una imagen tridimensional del objeto. Por eso, las cosas que nos gustan, nos las metemos a la boca, obviamente. Perfecto, gracias, estimado Yasur. Previo a ceder la palabra a Johnny, o si no, después para la siguiente interacción, ya te tengo en cuenta primero, mi estimado Johnny. Bien, lo que dijeron por un lado, ¿no es cierto? Compañero Telmo, Laura
se sube. ¿Qué es lo que pasa con un bebé de 1 año, cierto? Que llega y le dice, cojo esa piedra, esa roca. Y por lo general se meten a la boca, porque están en la etapa de entre los 6 meses comienzan recién a coger, digamos, con las manos muchas cosas y probar alimentos. Entonces siempre se les da que comiencen a masticar. Entonces, claro, si ven algo que más o menos se parece a esto, mientras están gateando, es que lo más probable es que se vaya a meter a la boca esta piedra. Pero claro, no es consciente, decía Laura, ¿no es cierto? No es consciente, no sabe que es una piedra. Solo directamente la agarra y a la boca. Y uno se preocupa, ¿no? Como padre o madre, ay, no, se mete esto, todo se mete a la boca, todo se mete a la boca. Bueno, esto es porque hay este proceso de sensación, de percepción, de representación, pero a nivel de interpretación, como que hay un error, ¿verdad? Porque este bebé se armó una imagen en su cabeza, sintió eso, ¿no? Tuvo un impacto, se fue información a su cerebro, pero a nivel de interpretación, pues ya le costó saber que efectivamente eso es una roca, por su nivel de conocimiento, de madurez neurológica, entre otros factores. Claro, ya para poder decir, como dice Telmo, que tiene esta textura, que es rocosa, que mide tanto, imagínate si es un geólogo, ¿cierto? Con 15, 20 años de experiencia, con varios estudios, ¿qué te puede decir de la misma roca? Pues un montón de cosas, ¿no? Por el grado y el tipo de conocimiento que tiene. Y a eso le llamamos nosotros la interpretación. Dos cosas tiene el ejercicio de interpretación. Ojo, que les hablo en términos generales de la vida. Pero el derecho también lo ha contemplado. Entonces, pregunta, ahora sí, mi estimado Johnny, contigo, ¿qué es interpretación jurídica? Para ti, la idea que tengas. Interpretación lírica, me dice. Jurídica, interpretación Jurídica. jurídica. ¿Sí? Ya. La idea, la noción que tengas. Sí, sí, la interpretación jurídica viene a ser ya el marco legal al cual se ha llegado luego de un estudio ya de personas especializadas en algún tema. O sea, este tema, por el momento que estamos tratando penal. Ejemplo, ¿Mm? ejemplo, ¿qué es un robo? El robo lo señalamos en tal manera, según el artículo 189, ¿Mm? papá. Entonces, ese es el marco teórico y jurídico a la vez. Y tenemos que basarnos siempre a ese marco si vamos a hacer alguna fundamentación de algún hecho que vaya enmarcado en lo que está dentro de ese marco jurídico. Más o Perfecto. menos. Gracias, mi estimado John. Ahora, con la información que nos dice Johnny, que necesitamos un marco teórico, un marco jurídico para poder saber a qué corresponde tal concepto. En la vida en general pasa esa situación. Voy a regresar nuevamente a la pizarra. Permítanme un momento. Listo. Interpretación. Hay dos cosas que se debe buscar o encontrar. Entonces, el ejercicio de interpretación es, lo ponemos siempre, ¿no? Encontrar. Cuando decimos de interpretación jurídica, igual lo hacemos el mismo ejercicio, solo que cambia el objeto de la realidad. Es solo ese cambio. ¿Qué encontramos? Por un lado, el sentido, que es el sentido, el significado, la semántica, etc. Mientras que no solo ha de encontrarse el sentido de la realidad, sino también el alcance de esa realidad. ¿Qué es el alcance? Límites, fronteras de aplicación. Ese es el alcance. Si yo, ¿no es cierto?, voy a la tienda, pido que me den una Coca-Cola, me la entregan, doy el respectivo dinero
ese acto es el de la compra y venta, ¿no es cierto? Dices, bueno, eso que sucedió en la realidad, que alguien dio una cosa y la otra tuvo que ejercer una contraprestación en una tienda, es el acto de compra y venta. ¿Por qué? Entonces, el sentido y el alcance. ¿Dónde está la definición de lo que es la compraventa? Podemos encontrarlo, sea en la RAE, ¿cierto? O sea, también en un código, por ejemplo, civil. Puedes decir, bueno, en contratos, ¿no? En los códigos mercantiles. Depende de dónde tú saques la información. Entonces te dirán más o menos, ¿no? El acto por el cual una persona se compromete para con otra a dar un bien, servicio, etcétera, y en contraprestación, lo hará a través de dinerario, con cumplimiento de obligación, etcétera. Ahora, el alcance y límites, ¿no? De aplicación, porque no solo es saber qué es la compra y venta como contrato, convenio, etcétera. No, necesito también saber el alcance. ¿Cuál es su límite como compra-venta? ¿No? ¿Tiene que ser un objeto lícito, sí o no? Cierto. Ahora, ¿puedo ir a comprar uranio 14 para armar una bomba nuclear? Y decir que hay un acto de compra-venta, ¿no? Detrás. Es difícil porque ya vamos a estar hablando de otras categorías. Ya dejó de ser, entonces ya no está dentro de sus límites conceptuales. Regresando al ámbito penal, salgo un momento de la pizarra. Bien, interpretación jurídica. ¿Qué es interpretar? Recuerden, es una función lógico-formal. Es una forma del pensamiento, ¿no? Todo el tiempo estamos haciendo uso de la interpretación. De los de aquí, ¿quiénes se han enamorado? Levanten la mano. Nadie. Ahí está, ya subsidios. Kelly. Enciendan la cámara los enamorados, ¿no? Quienes aún creen en el amor. 3 divorcios, pero aún sigo creyendo en el amor. Claro que sí, es el que más cree. Bien, ahora, ¿qué es lo que pasa en la vida diaria? Como les digo, a veces todo comienza por las microexpresiones, ¿cierto? Si alguien les lanza un guiño, ¿no? Y por ahí un besito volado, le hace ojitos, sonríe. Estimada Andrea Coronel, digo porque puede haber varias Andreas, Andrea Coronel que está ahí. Si alguien te hace eso en un contexto que tú ya habitúas, que es constante, que ya conoces a la persona, ¿no? Y que pues de un día para otro comienza con esto, ¿qué crees que signifique? Buenas tardes, doctor. Bueno, le podría interpretar quizás como un coqueteo, como que le gusto, le agrado, ¿no? Por ese tipo ¿Mm? no sé, de gestos que tiene conmigo. Sí, ¿verdad? ¿No es cierto? Entonces, bueno, mira, entonces estoy haciendo un ejercicio de interpretación. Entonces yo quiero encontrar el significado. El significado es coqueteo, ¿no? ¿Cuál es el alcance? ¿El que quiere ser? Dijo novio, novia, no sé, Basile, Casi amigos algo. de derecho, ¿no? ¿Qué quiere ser? Bueno, ahí ya se pone un poco ambiguo, pero estoy buscando las fronteras de aplicación. Ahora, esas señales, esos significados, podrán tener una aplicación, por ejemplo, distinta. De entrada podría decir, esa persona se quiere casar conmigo mañana. Poquito forzado, ¿verdad? No, no. No, no es cierto. No, de entrada no. Ahora dirá, eso significa que quiere que vayamos a hacer revolución y acabar con el Estado. Tampoco, ¿no es cierto? No está dentro del significado esa aplicación. No puedo aplicar. Miren ustedes. Entonces, todo el tiempo estamos interpretando. Que me dijo esto, no sé quién, y me quedó viendo raro. ¿Será que se enojó? ¿Será que es tal cosa? Etcétera. Ahora, con eso trabajamos todo el tiempo en derecho, intentando interpretar para aplicar la norma. Entonces, los siguientes son los hechos.
Miren ustedes, enunciados frente a hechos. Entonces les pongo la situación más básica dentro del derecho penal. Pepito dispara a Juanito en la cabeza y le provoca la muerte. ¿Qué tal? ¿No? Miren, la realidad. Alguien pudo haber pasado por todos estos filtros de la sensación, la percepción, la representación y la interpretación, ¿no es cierto? Lo mató, lo mató, lo mató. ¿Ya? Ahora, para el ámbito jurídico, ¿cómo hacemos el ejercicio de interpretación? ¿No? ¿Cómo hacemos ese ejercicio de interpretación? Necesito encontrar el significado de eso que la vida tiene. Miren, la realidad. La vida pasan estas cosas. En la vida en general, en el mundo, las personas mueren y otras personas ocasionan la muerte de otras. Lo que sucede es que el derecho, en este caso el ecuatoriano, en el Código Orgánico Integral Penal, ha contemplado, ha hecho un ejercicio de abstracción. Y ha dicho, hey, ¿eso qué pasa? Pongámoslo acá, en este Código Orgánico Integral Penal. Y vamos a darle un nombre. ¿Qué nombre tiene eso? ¿Qué pasó? Asesinato. Un asesinato, dice Homicidio, diría yo. Andrea. Homicidio. Un homicidio. Miren, ya hay dos categorías. Asesinato, homicidio. Homicidio. ¿No? Homicidio, dice Pablo también. Un homicidio. ¿Qué es el homicidio? La muerte Según de el uno a Código otro. Orgánico Una Integral persona. Penal, La muerte de uno a otro. ¿cierto? El acto por el cual una persona, ¿cierto?, ocasiona la muerte a otra. Otras. Bien. Entonces, digamos, tengo homicidio, pero ¿podría también ser un asesinato? Claro que sí, por el uso del arma. ¿Y qué establece el Código Orgánico Integral Penal? Establece No, las o sea, circunstancias para que de sea los, un de los asesinato. relatos, de los relatos del hecho no se ha hablado de una planificación previa. Tendría que haber un relato Exacto, previo ¿cierto? para que se establezca. Necesitamos más información, ¿verdad? Necesitaríamos más información. Hasta el momento, y solo hasta ahí, podríamos afirmar con un poco más de certeza solo la categoría homicidio. Hasta ahí, ¿no? La categoría homicidio. Ahora, hemos encontrado el sentido. Ya tenemos el marco de significados. Ahora nos falta el alcance. ¿Cuál es el alcance de aplicación de ese concepto llamado homicidio? ¿Cuáles son sus fronteras, sus límites de aplicación? Solo por homicidio, por ejemplo, ¿podría yo a una persona condenar la muerte? Hablo del caso ecuatoriano. No, porque tenemos establecido una sanción para el tipo penal. Sería el alcance, sería la pena, tal vez. Exacto, son hasta el tope las fronteras en las que yo debo aplicar y la norma previsto, ¿no es cierto?, que se aplique esa categoría del homicidio, de sus consecuencias jurídicas. No puedo irme más allá de eso. Miren, y es como lo mismo, como con el coqueteo, como con la piedra. En general, todo el tiempo estamos interpretando. El derecho lo único que ha intentado es darle una explicación, ¿no? Ponerlo dentro de unas fórmulas y decir, bueno, esto es lo que debemos hacer. Entonces, no es extraño, ojo, todo lo que vivimos, todo lo que hacemos a diario, es un reflejo de la norma. La norma, de hecho, a veces solo intenta adelantarse a lo que va a pasar en la realidad. No siempre lo consigue, ¿no? Va un poquito atrás, porque la vida diaria, pues, y los cambios tecnológicos y productivos van mucho más rápido en varias ocasiones. Entonces, el derecho solo intenta adelantarse en la medida de lo posible. Y eso es la interpretación jurídica. Solo como, por ejemplo, para ilustrarlo, he hablado de la interpretación jurídica. Pero, ¿qué les dije al inicio? Quiero hablar de los hechos. Me interesa en los procesos cognitivos.
me interesa qué es lo que pasa con los hechos. Porque como bien ponía el ejemplo Pablo, ¿no? Decía, no, pues asesinato no, homicidio. ¿Por qué? Porque nos interesa la información. Nos interesa realmente qué es lo que sí pasó, qué detalles, qué condiciones, qué cosas, qué sujetos. ¿Cómo puedo yo probar eso? ¿No? ¿Qué realmente pasó? Y para eso es importante saber estos procesos psicológicos que nos pasan a nosotros porque nos permiten saber o identificar qué tipo de hechos realmente son relevantes para, por ejemplo, formular mi teoría del caso. Y aquí vamos a arrancar con una clasificación de los hechos. La intención de esta capacitación, como les dije, es darles alguna herramienta, algo que pueda serles de utilidad para sus labores y que afine lo que ustedes ya saben y que ustedes han estado mucho más tiempo, segurísimo, más que yo, ¿no? En andar en los casos, en todo lo que involucra aplicar, pero que esta herramienta podría ayudarlos a afinar y a mejorar lo que ustedes ya hacen. Esa es la intención. Bien, vamos a la pizarra. Siguiente pizarra. Clasificación de los hechos. Muy bien. Clasificación de los hechos. Primera gran clasificación. Hechos genéricos frente a hechos individuales. Hechos genéricos, voy a poner aquí una flecha, y viceversa, y voy a adelantar una palabrita acá. Función. ¿Qué son los hechos genéricos? Son abstracciones, son hechos que han sido abstraídos en una norma. Lo que ha pasado en la realidad, la norma ya lo tiene previsto. En el derecho penal, lo conocemos como el tipo penal, pero intrínsecamente son los llamados supuestos de hecho. Estoy describiendo un hecho cuando menciono que toda persona que ocasione la muerte a otra, ¿no?, será sancionada con tal, etc. Eso no es un supuesto de hecho. Claro, es una situación hipotética que la norma ha previsto y de darse realmente eso, entonces tendrá una consecuencia jurídica, ¿no? Que una persona utilice fondos del Estado para beneficio personal, ¿cierto?, etcétera, es un supuesto de hecho, sí o no. Supuesto. Miren ustedes. Que sustraiga los bienes ajenos, otro supuesto. Que, etcétera, etcétera y etcétera. Situaciones hipotéticas que la norma ha preestablecido, ¿no? Entonces, en el derecho penal, como les decía, es frecuentemente esta fórmula del tipo penal. Los tipos penales encierran supuestos de hecho, situaciones que podrían darse y que de darse, la consecuencia jurídica será una sanción. Ese es el derecho penal, ¿no? Aplicación del poder punitivo del Estado. Entonces, si yo digo que aquí va a haber un ejercicio de subsunción, ¿el hecho individual qué es? Situación o evento concreto. Ya no es abstracto, ya es concreto, ya existen participantes. Es una situación irrepetible, ¿no?, que ha de poder aplicarse dentro de la norma. Entonces, un hecho genérico es un supuesto de hecho dentro de la norma. Lo de acá sucede en la realidad y es irrepetible. Nunca, nunca va a ser lo mismo. Jamás
todo cambia en cuestión de segundos, milisegundos. Y esos son los hechos individuales, concretos, materiales, tangibles muchas veces, ¿no? Y que de darse se pueden subsumir a un hecho genérico. Siguiente, clasificación derivada de los hechos individuales. Veamos. Hechos dependientes. Vamos a ponerlos así. Primero, hechos externos, hechos internos, hechos dependientes, hechos independientes. Acá vamos a poner lo siguiente. Colocamos una flecha. Y colocamos otra por acá. Y hablamos de las emociones, sentimientos, decisión, voluntad, etc. ¿Qué es lo que sucede? Un hecho externo es un hecho observable. Dentro de la realidad de las situaciones que se puedan dar, aquí un hecho externo es un hecho concreto, material, que puede ser observado a través de los sentidos o a través de medios, por ejemplo, tecnológicos, que permitan captar la información externa, ¿sí ven? Externa. He colocado como unos hechos ahí en la mitad entre el hecho externo y el hecho interno, porque el interno, ¿de qué carece? De que no son de fácil observación. Yo no puedo, ¿no es cierto?, solo con mi vista, mi olfato, etcétera, saber a ciencia cierta qué es lo que pasa con la decisión, con la voluntad, con los procesos neurológicos de otra persona, ¿no es cierto? No puedo, es muy difícil hacerlo así. Tengo que utilizar técnicas. Entonces, para conocer realmente los hechos internos, yo preciso de métodos, técnicas, instrumentos que me permitan inferir la información a través de sus conclusiones. Entonces, ya no es directo, ya no se capta esa información externa. Aquí hay unos hechos dependientes e independientes. ¿Dependen de qué? De la intención. ¿Nos interesa la voluntad, la decisión, todo esto dentro del ámbito penal? Por supuesto. Todos estos hechos son relevantes en alguna medida dentro del ámbito jurídico, porque me van a permitir saber, por ejemplo, la utilización de categorías como la culpa y el dolo. Entonces, claro, si yo sé que un hecho externo se dio de manera dependiente, es porque hubo una intención detrás de los sujetos participantes. Puede haber una relación de causalidad. Y las consecuencias jurídicas entre la intención y la no intención, pues sí son bastante diferentes, ¿no es cierto? Homicidio y asesinato, ¿no? ¿Qué tal? Tengo que saber cómo está estructurado todo ese tipo de hechos internos para poder después demostrarlos, ubicarlos. Claro, esto es lo complicado dentro de un proceso penal. La regla es fácil, ¿no? Que A mató a B. Aplico la regla. Claro, la regla te dice que es homicidio o asesinato y que tiene que aplicarse tantos años. Ahí no está lo difícil, ¿no es cierto? Lo difícil es bajar estos hechos individuales, desglosarlos y saber que efectivamente algo pudo pasar o no. Bueno, siguiendo con esta lógica de la clasificación de los hechos, hay otro tipo de hechos que pueden también clasificarse y que nos permiten tener una suerte de mayor certeza
de análisis probatorio. Hechos externos, propiamente dichos, hechos percibidos, ¿se acuerdan el primer cuadro? La percepción, la sensopercepción, y los hechos interpretados. Lo interesante detrás de esto es lo siguiente, que de los hechos externos que estamos viendo acá, ¿no? Recuerden que externo puede ser percibido a través de nuestros sentidos, por eso son hechos percibidos. Pueden haber los llamados errores de percepción. Y del hecho percibido al hecho interpretado, puede haber errores de interpretación. Errores de interpretación. Voy a salir un momento y explico esta parte. Siguiente ilustración, ¿no? Ustedes pónganse en el siguiente escenario, se imaginan así. Es un domingo, tipo 5:30 de la mañana, como que va queriendo salir el sol. Ustedes escuchan un estallido, ¡pum! Durísimo. Salen a la puerta o a la ventana de su casa y ven al otro lado de la acera una persona en el piso, así, toda desplomada, ¿no? Tal, así. Gritan, no responde. Entonces, ¿qué es lo primero que se imaginan que sucedió? ¿Qué dice Olivia o Kelly? ¿Qué creen que sucedió Una ahí? explosión, tal vez. ¿Andrea? Una explosión. Una explosión, ¿no? Puede ser. ¿Quién más? ¿Qué creen que sucedió? Escucharon una tipo explosión, salen a la calle y al otro lado de la acera una persona desplomada que no responde ante el grito que ustedes realizan de qué pasó. Le dispararon de pronto, agredida María con dice, probablemente le dispararon, ¿no? Puede ser una caída también. ¿No? Puede ser una caída, dice Pablo, ¿no? Entonces, aquí, de entrada, lo que uno puede decir es que, en principio, dice, bueno, a alguien le dispararon y esa es la persona a la que le dispararon. Hubo una explosión, ¿no? Y salgo y veo a la calle y una persona desplomada. Lo dispararon, ¿no? Lo mataron. Algo por el estilo. Y resulta que no. Lo que habría pasado, que había pasado realmente era que lanzaron un volador y era el profe que se pegó la chuma de las fiestas patronales del día anterior y se quedó chumado en la vereda. Solo eso había pasado, ¿no es cierto? No pasó nada más. Pero claro, hubo un engaño de ¿qué? De nuestros sentidos. Porque primero no vimos todo. Segundo, el oído también nos falló. Ante la pregunta y la falta de una respuesta, ya uno pudo asumir que esa persona estaba sin vida, ¿no? Entonces, claro, o sea, nuestros sentidos son limitados. La sensopercepción es limitada. No todo logramos captar como queremos, ¿no es cierto? A eso, en términos, digamos, por lo menos psicológicos, sino de manera muy superficial, podríamos decir que son las llamadas ilusiones, ¿no? Las ilusiones de los sentidos. ¿Algo pasó ahí? Sí, algo sí pasó, pero no como yo lo pensaba, ¿no es cierto? No, mis sentidos no captaron la información como deberían. Ustedes han estado manejando, de aquí manejan, ¿no es cierto? Y siempre la típica prueba que les ponen a los que están en Quito o en otros lugares, le dicen, tenemos que ir a la parte donde está más inclinada la subida, ¿no? Para que practiques la salida, ahí.
¿Y a cuántos les ha pasado que dos carros se han puesto al lado suyo o un carro al lado suyo y ustedes están aplastando el freno, todos nerviosos, ¿no? Y de repente sienten que el carro se va para atrás y aplastan durísimo el freno. Y resulta que era que el carro de al lado se estaba moviendo de manera lenta hacia adelante. No era que mi carro se estaba yendo atrás. Miren, los sentidos nos engañan. Vemos el horizonte con un calor en la carretera y la carretera parece que está deformada, ¿verdad? Que está cubierta de agua. Miren, esas son las ilusiones ópticas, por ejemplo. Se nos pueden engañar, ¿no? Nuestros sentidos. ¿Importa esto como hechos y poder trasladarlo en el campo del derecho penal para mi teoría del caso? Pero por supuesto. ¿Será lo mismo una persona que observa a 5 metros de distancia o estuvo a 2 metros de distancia cuando le dispararon a otra que una persona que está a 50 metros? ¿Será lo mismo una persona que es daltónica para identificar la ropa de una persona frente a otra y que estuvo a una distancia más considerable? ¿Qué escuchó? Yo le escuché que le amenazaban al vecino. Yo escuché, etcétera. Miren, claro que tiene una relevancia. Esos son los errores de percepción. Pero decía, ojo, no solo sucede en la percepción, también hay errores de interpretación. Ya nuestros sentidos nos engañan. Pero resulta que yo puedo, digamos, voy a hacer el ejercicio más extremo de la alucinación. El error de interpretación es porque ya estoy alucinando ya. O sea, ya no estoy diciendo algo que realmente pasó en la realidad. No, no hubo. Error de percepción es sí pasó. Alguien, sí, yo vi que le disparó en la cabeza a otra persona. Ahora, no pude ver bien si fue Juanito o fue Pepito. Pero de que alguien le disparó, le disparó. Pero el error de interpretación, ¿no?, es mucho más fuerte. ¿Por qué? Porque lo que yo te digo, lo que yo narro, lo que yo describo, ya es otra cosa inventada. O sea, no estuvo la realidad ahí, no se dio ningún hecho de ese estilo, simplemente me estoy inventando. La típica idea de, por ejemplo, una persona con esquizofrenia. Pepe Grillo me estaba hablando y me decía que debía, ¿no es cierto?, acabar con mi familia. Eso no existe, no está ahí, ¿no? Entonces, esto también pasa en los procesos, ¿no? Pasa en el derecho, pasa en general en los casos, ¿no? Y hay que saber identificar dentro de qué ámbito para poder manifestarlo en el mundo jurídico. Y más, si yo estoy de cara a un proceso, en este caso penal, ¿no? Esta es una clasificación, como les comenté, se complementa con lo siguiente. Voy a compartir nuevamente la pizarra. Miren ustedes. Para complementar, y la importancia del por qué esta clasificación. También hay una clasificación entre hechos, acá, principales, abajito, hechos secundarios y lo siguiente. Voy a ponerlo con otro color. El hecho principal se relaciona con la clasificación de hechos de relevancia jurídica. Y los hechos secundarios se relacionan con los hechos de relevancia lógica. Hechos de relevancia lógica. ¿Qué es lo uno, qué es lo otro? Cuando ustedes formulan la teoría del caso, ¿qué es lo más importante en la teoría del caso? Los hechos. Los hechos. ¿Pero qué hecho? ¿O qué hechos son los más importantes? El móvil, el fondo. El fondo, ¿qué dice? ¿Quién más? La teoría del caso sirve para establecer una estrategia de defensa de cómo yo voy a manejar el caso, que se va a demostrar. Pero qué borde, exacto, por ahí, ¿qué se va a demostrar?
La teoría del caso me ayuda como técnica para saber qué quiero y qué quiero demostrar. Quiero demostrar los hechos, cómo se Pero dieron de qué, acuerdo a mi estrategia de defensa. pero qué hecho es el que uno se concentra. Porque no todos los hechos tienen un, digamos, impacto jurídico en la decisión judicial. Y es inocente pelear la estrategia de defensa de la inocencia. Si es responsable, buscar circunstancias atenuantes. Ya, pero Si esa es la es consecuencia, ¿no? buscar tal vez error de prohibición, error de tipo, ese tipo de circunstancias. Ya, esa es, digamos, nuestra estrategia. María Isabel quería comentar algo más, creo. Creo que ahí está, María Isabel. La verdad, doctor, llegar a la realidad de los hechos conforme las indicaciones reales y verdaderas que le dé en este caso a la persona que le Ujú, estamos representando. ujú. Los hechos, el Serían los último, hechos Yasur. principales, doctor, porque ahí vendría el núcleo del Ujú, hecho, por así decirlo, la conducta, qué ocurrió, cómo ocurrió, esas ya, circunstancias, supongo. perfecto, un núcleo nos habla Mélida, ¿no? Yasur y después Johnny, por favor. Bueno, para mí la fundamentación tendría que estar constituida por tres elementos básicos. La una sería el fundamento fáctico, el otro sería el fundamento probatorio y sería el fundamento jurídico. En el fundamento Ujú, fáctico sería ajustar a lo que estoy queriendo indicar. Por ejemplo, si es que en este caso estamos hablando acerca de que ocurrió un homicidio, centrarnos en la figura de que A mató a B. En el exacto, fundamento ahí, jurídico, ahí está mi estimado Yasur. Ahí, esa es la parte central. Creo que Johnny coincide. Entonces, a nosotros nos interesa un hecho en particular para armar nuestra teoría del caso. Si no identificamos ese hecho particular, mal haríamos en ver todos los demás hechos. No todos los hechos deben ser tratados de la misma manera. Por eso la clasificación. Johnny, ¿querías complementar algo más, por favor? Y sí, yo más o menos le cojo el tema en demostrar la participación o no participación en el hecho. Como Ujú, dice el compañero, A participó en la consecuencia que dio con el tipo ujú, B. Esa es la teoría del caso, es demostrar si hay la participación o no hay la participación. ujú. Perfecto, Eso. gracias, mi estimado Johnny. Por acá nos puso también, en el chat también pueden igual participar, ¿no? Como están haciendo los compañeros. Por ejemplo, Carlos nos dice, la teoría inicial es una hipótesis de acuerdo a la orientación de nuestra defensa. Sí, nosotros, ¿y por qué les pongo esta clasificación? Porque siempre debemos definir nuestro hecho principal, que es de relevancia jurídica. ¿Qué quiere decir esto? Veamos la pizarra, cómo están las flechas. Hay un hecho principal que está por encima de todo. A este nosotros le vamos a llamar hipótesis del caso. Es el núcleo, decía Mary. La hipótesis del caso es un hecho principal. Pregunto yo, el que haya comprado con días de anticipación una persona, el arma, sería el hecho principal frente a que le disparó a otro y le provocó la muerte. No, No, no es cierto. Ese no. no es el hecho principal. No es el hecho. El hecho principal es que A ocasionó la muerte de B. Juanito mató a Pepito. Ese es el hecho principal. ¿Por qué de relevancia jurídica en estricto sentido? Porque yo puedo subsumir. El hecho principal es el objeto central de la decisión judicial. Es el objeto central de la pretensión. El objeto central de la pretensión. Es mi hipótesis del caso. Es lo que si yo no demuestro dentro del ámbito penal lo suficiente, entonces, ¿qué va a pasar? Que no deba aplicar el poder punitivo del Estado. Eso va a pasar. Entonces, yo tengo que demostrar que efectivamente, en otros términos, esto se llama confirmar. El hecho principal es el que debe confirmarse. Que A mató a B es lo que debe confirmarse.
que alguien, por ejemplo, cometió trata de personas con fines de explotación sexual, laboral, lo que sea, ¿no? X persona la trasladó a otra sin su voluntad, etcétera, hacia otro territorio y le hizo, etcétera. El hecho, necesito que sea el que pueda aplicar para la decisión, a la subsunción. Miren, el silogismo judicial. Ese hecho demostrado se convierte en nuestro enunciado fáctico. Ya vamos a hablar de estas otras categorías. Ahora, pero Milton, también tienes hechos secundarios. Y lo he puesto aquí, de relevancia lógica. ¿Qué es la lógica? Es procedimental, ¿no es cierto? Es una secuencia de varios pasos que nos dan conclusiones. Entonces, ¿detrás de la muerte de una persona puede haber hechos secundarios? Sí, ¿no es cierto? Internos, externos, percibidos, interpretados con errores, no errores, cuestiones de voluntad, intención, dependientes. Miren, ahí están los hechos secundarios. ¿Qué es lo que permite confirmar o no la hipótesis? Los hechos secundarios. Los hechos secundarios siempre van a encerrar una suerte de medios probatorios, nos guían a medios probatorios. Los hechos secundarios nos guían a medios probatorios. Ahora sí, si la persona compró con días de antelación un arma, es un hecho secundario que puede ayudarme a confirmar que, por ejemplo, detrás de un informe, a través de un informe psicológico y demás, haya habido la intención y que fue planificado. Y los mensajes en el chat del WhatsApp que le mandó de otro número en que le amenaza. Miren ustedes. Resulta que fue en el exterior del centro comercial donde tienen cámaras. Todo esto me va a ayudar, miren a qué, a demostrar la hipótesis del caso, el hecho principal. El rol de los hechos secundarios es de relevancia lógica, porque de sus conclusiones me permite confirmar la hipótesis. Y ahí sí puedo subsumir, ahí sí puedo tomar en cuenta, ¿no es cierto?, esa información para llegar. Exacto, estimado Yasur. Ya vamos justamente al silogismo judicial, que es con la parte que voy a ir finalizando la charla del día de hoy. Estoy simplificando mucha información, ilustrándola al mismo tiempo. Digamos, en 2 horas no nos da lo suficiente, así que estoy yendo como que directo a la información que deberían considerar y que después de la curiosidad de esta información ustedes lo revisen, ¿no? Vean más. Bien, hasta aquí miren ustedes esta clasificación de los hechos. ¿Resulta útil o no resulta útil? Mi comentario es que sí. Puede ayudar a mejorar, a pulir y a tener claridad sobre los hechos, ¿no? Sobre los hechos. Ahora vamos a una siguiente pizarra. ¿Cómo inicia todo? El proceso. Digamos, proceso penal o X proceso en el derecho. Sobre todo procesos de conocimiento, donde se debe demostrar algo para, de ahí sí, poder subsumir la norma y sus consecuencias jurídicas. Todo comienza por los hechos, ¿no? ¿Dónde está el proceso? Por aquí voy a poner. En el ámbito penal, ¿cómo sucede la acción? A través de una denuncia, ¿verdad? Una denuncia. Pero previo a la denuncia, ¿con qué nos encontramos? Con alguien que nos viene a relatar algo, ¿cierto? Que nos viene a contar algo. ¿De primera mano nosotros ponemos la denuncia? No. Hay que aterrizar y conocer bien la realidad. Los hechos son solo eso que ha sucedido, el evento que ha pasado, los participantes que han estado, hechos, si quieres, en bruto, podríamos llamarlo. Los hechos están en bruto. Han pasado y han sucedido tal cual, independientemente de la persona. Están así, sucedieron y se acabó.
Para que yo los traslade, miren ustedes, al ámbito jurídico, primero debo formular proposiciones. En otras palabras, debo pasarlas al lenguaje natural. ¿Cómo funcionan las inteligencias artificiales? Ellos se manejan por, digamos, un lenguaje distinto, ¿no? Digamos como que fueran los hechos. 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, binario, ¿no? Y de ahí deben pasar para que podamos nosotros interactuar con una inteligencia artificial, se llama programación del lenguaje natural. Entonces, formulan oraciones para que se entienda lo que ha pasado. Entonces, toda persona que llega hacia nosotros en un servicio viene con oraciones. ¿De qué depende eso? De su nivel de conocimiento, de formación, etcétera. Manejas distintos registros. Una persona que llega donde ustedes, salvo los abogados, abogadas, les dirán con términos exactos los hechos y demás. No, hay que tener buena técnica para preguntar, hacer una buena entrevista en el fondo, ¿no? Le escuchamos, etcétera, pero hay personas que no han terminado la primaria, ¿cierto? O apenas la han terminado y te van a contar. Bueno, ese es el primer nivel, proposiciones que vienen de una persona que no está relacionada con el ámbito jurídico. Ahora, después de esto, nosotros debemos transformarlo en enunciados. Yo necesito enunciados. Ya no necesito solo los hechos, necesito enunciados. ¿Qué son enunciados? Son formulaciones proposicionales, lingüísticas, ajustadas a el derecho. Enunciados jurídicos de nivel fáctico. Entonces, lo primero, ¿no?, será establecer, si quieren, le suprimen lo de jurídico, solo es por una cuestión ilustrativa. Cuando alguien ya formula un enunciado fáctico, que sé que lo voy a poner en mi teoría del caso, ya no lo hago, ¿verdad? Así, suelto, ¿no? Tal cual. Porque yo sé que ya hay un hecho genérico. Entonces yo formulo los hechos para que puedan calzar en el derecho, sin citar norma, sin decir nada de lo jurídico, pero formulo enunciados fácticos, porque esos son los que yo puedo trabajarlos en el derecho. Si no, estamos perdidos si yo solo me quedo con el hecho en bruto y con las formulaciones proposicionales del lenguaje común. Yo necesito enunciados fácticos que me sirvan dentro del ámbito jurídico. Muy bien. Ahora, este enunciado fáctico es el que pasa por esa revisión, y aquí es mi recomendación, ¿no?, para la redacción jurídica. Revisión de la clasificación de los hechos. Entonces, como yo ya sé que hay esa información que me pasaron y que debo formularlo a manera de enunciado fáctico, debo ver entonces cómo categorizo los hechos, ¿no? Entonces ustedes ahí podrán clasificar y decir, bueno, este hecho es el hecho principal, este es el hecho secundario, el hecho secundario sub 1, 2.1, 2.2. Entonces por aquí la recomendación es jerarquizar, clasificar, proyectar. Debes adelantarte a la función de cada enunciado fáctico. Miren ustedes, debo adelantarme yo, debo saber para qué sirve. Si tiene que, es esto, relevancia lógica. No todo lo que me dicen, no todo sirve. No todo probablemente tenga un medio probatorio. No todo puede hacer un ejercicio de inferencia probatoria como prueba indiciaria, por ejemplo. Pero puede que me sirva aunque no tenga el medio probatorio. Pero la información que me da el enunciado fáctico, sumado a la idea de comunidad de la prueba para verla en su conjunto, por inferencia probatoria, puedo decir que sí. Miren ustedes.
Bueno, ese es el primer ejercicio. Miren que todavía no está planteada la denuncia. ¿No? No está planteada la denuncia. Esto hay que hacerlo previamente, antes de sentarse uno y a redactar la denuncia. ¿Por qué se caen muchos de los casos ustedes que compiten, no compiten, digo, más bien trabajan en conjunto con los demás operadores de justicia, ¿no? Como fiscalía? ¿Por qué a fiscalía se le caen muchas veces los casos? Es porque no hacen esta revisión exhaustiva de los hechos, de qué tipo de hecho, porque no identificaron el hecho principal y se confundieron con otro y no les alcanzó el tipo que estaban formulando, ¿no es cierto? Y resulta que si le formulabas de otro tipo tenías mayores condiciones de éxito para confirmarse. Si ustedes que están al diario con todo eso, saben que muchas veces por eso se les caen los casos a fiscalía, ¿no? Porque no hemos hecho la exploración previo a. Entonces, piensas que es un formato, piensas que ya con cumplirlo de la forma que normalmente está establecido y porque ya está, digamos, el contexto jurídico que frecuentemente te da, no te concentras en lo más importante. Como les digo, argumentativamente el derecho penal no es difícil en la aplicación, pero es sumamente difícil en cuanto a los hechos, de lo más complicado que hay en el mundo jurídico. Es sobre los hechos, sobre la prueba. Ahí está lo más duro del derecho penal y en general, en relación con otras ramas del derecho. Durísimo el derecho penal. Entonces, yo no me concentro en saber muy bien al respecto de los hechos, los medios probatorios, sus relaciones lógicas, etcétera y demás, pues voy a tener dificultades para defender o demostrar o confirmar la hipótesis dentro del caso. Miren ustedes, continúo, que todavía estoy en esta parte. ¿Qué es lo que se encierra en una denuncia? ¿Qué es lo que está aquí? ¿Cuál es el contenido de la denuncia? Al fin de cuentas, siempre tenemos una pretensión. Es como el núcleo de una denuncia en el ámbito de materia no penal, en las demandas, ¿no? En materia constitucional, igual hay una pretensión dentro de garantías jurisdiccionales, ¿no? Está. Voy a pasar a otra tabla y regreso. ¿Qué es la pretensión? ¿Quiénes de aquí han tenido pretendientes? Todos unos galanes. Pretendientes, ¿no? ¿Qué es esta suerte del pretendiente? Es el que quiere algo, ¿no? El que está, dicen, detrás. Ahora, si yo pregunto a alguno de los compañeros o compañeras de aquí, que confirmado que tienen un pretendiente o han tenido un pretendiente, a todos les hicieron caso, ¿o no? No, ¿verdad? No porque me pretenda, quiere decir que se vayan a dar las cosas, ¿no es cierto? Como el típico chiste que dicen, ella, mira, es mi novia, solo que ella no lo sabe. ¿No? Pues solo encierra una pretensión, pero de darse materialmente, nada. No va a pasar nada. El derecho funciona así. En las llamadas acciones, en el ámbito penal es la denuncia. Entonces, siempre hay una pretensión. Por eso, en términos argumentativos, la pretensión es punto de partida y punto de llegada. Si se da la confirmación, veremos el resultado, ¿no? Si me dice que sí quiere ser mi novia, pues el resultado se dará y será mi novia. Pero si no se da en el proceso, miren ustedes, ¿no? Entonces, desechado. Queda por fuera. Así es en el derecho y en el derecho penal igual. ¿Cuál es la pretensión en el derecho penal? Que determinada la responsabilidad por la confirmación del nexo causal, ¿cierto?, de una persona, se le sancione. Esa es la pretensión en el derecho penal, digamos de manera genérica, ¿no? No estoy buscando yo,
digamos, otra cosa, ¿no? Que se declare derechos, que se declaren vulnerados derechos. Puede decir que se declaren vulnerados derechos dentro del ámbito penal. La pretensión. No. ¿Por qué? Porque eso corresponde a la pretensión dentro del ámbito de garantías jurisdiccionales. Ahí mi pretensión es que se declaren vulnerados o no X derechos, ¿no? Pero aquí es otra cosa en el ámbito penal. Y en materia no penal también es otra cosa, distinta. O sea, yo pido que declares derechos, en cambio, miren ustedes, se declara o no que tiene o no X derecho cumplimiento de obligaciones legales. Aquí en el ámbito penal la pretensión es que se determina la culpabilidad o no de una persona o su responsabilidad en términos más amplios y por lo tanto le corresponde o no la sanción, sea de un lado o del otro, ¿no? Fiscalía con su pretensión y Defensoría Pública del otro lado, ¿no es cierto? Que defiende los derechos de la persona y por su, digamos, su pretensión sería la de encontrar ¿qué? La ratificación de la inocencia de la persona, ¿cierto? Desvirtuar que esa hipótesis no fue la que realmente se sustenta en la prueba. Entonces, ojo con la pretensión. Me voy a saltar la parte probatoria porque obviamente el tiempo no nos da, ¿no? para ir como estructurando todo lo que involucraría una inferencia probatoria y me voy a dar el salto del proceso, pero ustedes ya ven la función de entrada, o sea, en la denuncia debe estar clara la pretensión. ¿Qué encierra qué? Un hecho principal. Hay hechos secundarios que se irán desglosando y que ustedes efectivamente identificarán el medio probatorio que demuestre cada uno de ellos y, por supuesto, a la hipótesis general. Y con eso es fácil estructurar la teoría del caso, ¿no es cierto? Elemento fáctico, jurídico, etcétera, ¿no? Probatorio. Se vuelve sencillo, ¿no? Pero mucho más sólido. Muy bien. Entonces, en el primer acto, desde el primer acto que conocen los hechos, ustedes ya van proyectando su teoría del caso y cómo va a terminar. Por eso les decía, la pretensión es punto de partida y punto de llegada. A ver si logro llegar al final, que es la sentencia. Entonces, volviendo. Tenemos la denuncia, ya proyectas tu teoría del caso, ¿no? Pasas todo el tema probatorio, ¿no? Vamos a poner, ojo, me estoy saltando el tema de anuncio probatorio, admisibilidad, etcétera. Voy a tratarlo en términos genéricos. Vamos a hacer de cuenta que se ha dado la práctica de la prueba, ¿no? Aquí. Y hay un resultado interesante de la práctica de la prueba, ¿no? Miren que comenzamos por distinta terminología. Hechos, proposiciones, enunciados fácticos, ¿no? Miren ustedes. Después de enunciados fácticos, ¿no? Miren, bueno, dentro del ámbito penal ustedes también van a encontrar la idea de elementos de convicción, ¿no? Llegas a los temas probatorios, hablas de medios de prueba, ¿cierto? Testimoniales, periciales, etcétera. Pero ya cuando tú has practicado la prueba, es solo prueba, en estricto sentido. Ya es solo prueba. Y aquí vas a tener tres tipos de enunciados. Miren ustedes, fácticos. Tres tipos de enunciados fácticos. Enunciado fáctico, probado. Primero, como verdadero. Siguiente, enunciado fáctico, probado como falso. ¿Cierto? Y tercero,
enunciado fáctico, ¿qué será? No probado, que no es lo mismo que probado como falso. Ojo, ¿no? Entonces, este es el resultado de la práctica de la prueba y la prueba ya en sentido estricto. Solo ahí hablamos de prueba, ¿no? ¿Por qué les pongo lo de enunciado fáctico no probado? Porque a veces se nos olvida. Si yo no logro probar algo dentro del proceso, algunas cosas probé como verdaderas, otras cosas probé como falsas, y resulta que mucho no se probó. Cuando algo no se prueba de los hechos, es decir, sobre un enunciado fáctico, es lo que se aplica. Reglas de la carga de la prueba. Presunciones, inversión de la carga de la prueba, etcétera. Y solo con esa información, sí pasamos a hablar de el ejercicio del silogismo judicial. Estos elementos que acabo de poner aquí son los que nos dicen si efectivamente confirmo o no mi hipótesis del caso. Bueno. Confirmación de la hipótesis del caso. Miren ustedes, solo ahí puedo decir si se confirma o no, si se ha demostrado o no, si A mató a B con, sin intención, etc. Recién aquí. Y esto es lo que nosotros conocemos como, lo que decían ya en el chat, ¿no? Enunciado fáctico probado. Yo le cambiaría para no confundir, confirmado. Confirmado, que se traduce en la premisa menor del silogismo judicial. Esta es la premisa menor del silogismo judicial. Si esto está mal, ningún juez te va a aplicar el silogismo en sentido de tu pretensión inicial, pensando en que quieras sancionar a una persona. Ahora, si hay fallas, si no se confirma, si no es suficiente, entonces habrá una ratificatoria, ¿no es cierto? Porque la confirmación de la hipótesis, voy a poner aquí, debe tener altos grados de confirmación. Debe tener altos grados de confirmación. ¿Qué significa esto? Vamos a hacer un cuadrito acá. Para yo tener altos grados de confirmación, necesito que lo que fue considerado para las pruebas, o los medios probatorios, o los hechos probatorios, ¿no? Sea, por ejemplo, en relación de prueba, sea útil, ¿cierto? Que sea fiable, que tenga calidad, confianza, etcétera, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué tal si la cámara que registra este evento del centro comercial en sus exteriores es una cámara VGA ubicada a 20 metros? ¿Será lo mismo que la cámara de un iPhone a la misma distancia? Entonces vemos la calidad también, pero también la cualidad de la prueba. Miren ustedes. ¿Qué tal si el informe de pericial psicológico en un caso de abuso sexual a una niña, niño, ¿no? Resulta que
se hace con un instrumento que hace 2 años atrás fue desacreditado por la comunidad científica, pero que ese instrumento lo fue aplicando un profesional durante 20 años como psicólogo forense. Confianza, ¿cierto? No va a llegar a qué. Aquí tenemos otro de los elementos de la confirmación de la hipótesis. Probabilidad o frecuencia alta. Si yo aplico un instrumento, me baso en casos anteriores o tengo que utilizar alguna medida cuantitativa, X casos de fiscalía sobre estos temas han resuelto de tal manera para inferir probatoriamente, porque no tengo suficientes medios de prueba. Deben ser de un 99%, si no es del 100%. No puede ser un 90%, no puede ser un 85%, no. ¿Qué más puede suceder? Enunciado fáctico probado como falso. Falso que fue Juanito. Entonces hay hipótesis alternativas. Si yo encuentro otra hipótesis y la demuestro, o demuestro la falsedad de la primera hipótesis, ¿no? Miren ustedes. Si vence una hipótesis alternativa o se confirma esta hipótesis alternativa, recuerdan lo de los hechos, el daltónico, la percepción. Sí, lo vi, yo estaba a 5 metros, corrió, tenía una camiseta roja y un pantalón jean, era color azul. Atraparon a una persona, no, resulta que no era eso. Ustedes conocen, y seguro conocen, porque ahí no me estoy inventando, casos en Ecuador en los que la identificación, el tema del instrumento utilizado, mire, por la identificación de la persona, resulta que ya están llegando y todo, y ha sido el hermano gemelo, o ha sido otra persona, ¿verdad? Varios casos de habeas corpus por esos temas. Entonces, miren, esta es la cuestión de qué es lo que pasa en la realidad, ¿no? Cómo sucede. Lo otro ya es las máximas de experiencia, ¿no? Pero cuando utilizas inferencias probatorias, digamos, por tema de prueba indiciaria, entre otros, ¿no? Máximas de experiencia que se basan en prejuicios, estereotipos, etc. Sobre todo, estos son los casos y que tampoco me dejarán mentir, relacionado con víctimas de violencia doméstica, sexual, femicidios, ¿no? Mucho de lo que se recoge y están en sentencias, y creo que hace poco salió otra sentencia más de la Corte Constitucional sobre cómo a través de estas sobregeneralizaciones o estereotipos, es decir, máximas de experiencia, pero que no corresponden exclusivamente a un buen quehacer jurisdiccional, han aparecido categorías como que la mujer alcohólica, ¿no? En sentencias, ¿no? Es que porque vestía de esa manera, pues se lo estaba buscando. Pues parecería que a la época y el tiempo que vivimos estas cosas no deberían estar dentro de un texto y menos dentro de una defensa, ¿verdad? Pero las hay. Entonces, no puedo yo redactar, exponer de manera oral cuestiones relacionadas con sobregeneralizaciones, con estereotipos, con los prejuicios. Es que lo atraparon a la persona ahí, digamos, robo, en el sector de San Roque. Pues seguro este ladrón. De entrada, miren, recuerden la senso-percepción, la representación, la imagen, la interpretación. Ya los ven mal encarados y todo. De ley, este sí fue vándalo. La persona en situación de calle. Entonces nos juegan a veces muy mal los prejuicios, los estereotipos, la sobregeneralización. Es falaz en el derecho a eso. Y menos para ocuparlo dentro del tema probatorio. Pero sí ha pasado, ¿no?
Perfecto. Hasta este punto, un poco es el que quería llegar, ¿no? Miren, hemos hecho ese recorrido, ¿para qué? Para lo que están colocando los compañeros en el chat. Y que parecía que es un ejercicio superficial el que se realiza al respecto del silogismo judicial, ¿verdad? Es solo esto, dice, pero no, resulta que es todo esto, para llegar recién a una premisa. Entonces, primero, premisa mayor. ¿Cuál es la premisa mayor? En términos didácticos. Voy a ponerlo así, artículo o conjunto de artículos donde consta una abstracción de la realidad que puede tener consecuencias jurídicas. Esta es la premisa mayor, ¿no? El caso del homicidio, ustedes que están más al día con la norma, creo que es el artículo 140, ¿no? Pero de darse un detalle mucho más prolijo de los hechos, se conjuga con otros artículos, ¿verdad? Y la consecuencia igual, que los agravantes, atenuantes, intención, ¿no? Etcétera. Entonces, ese conjunto de artículos que tienen una abstracción de la realidad, pero que también refleja su consecuencia jurídica, ¿no? ¿Cuál es la formulación clásica? ¿No? Supuesto de hecho, que de darse, ¿no? Tendrá X consecuencia jurídica dentro de sus límites. Esta es la premisa mayor, ¿no? Código Orgánico Integral Penal. Artículo XX tal. La persona que ocasione la muerte a otra persona será sancionada con pena privativa de la libertad, tal, y le corresponderá efectuar la correspondiente reparación integral. Punto. Premisa menor. Voy a poner solo si se confirma, miren, la hipótesis del caso, que en los términos que hemos estado viendo aquí, se traduce en qué. Veamos. Alto grado de confirmación del hecho principal de relevancia jurídica. Este hecho fue respaldado por los medios probatorios y las conclusiones de los hechos secundarios, ¿no? Resultado de enunciados fácticos probados como verdaderos, falsos o no probados. Miren ustedes. Solo sí es esto. Claro, deben calzar perfectamente a la premisa mayor. Si no se relacionan en nada con la premisa mayor, no se puede realizar el silogismo. Y nos queda la conclusión, que no es otra cosa que lo que hemos dicho aquí, interpretación jurídica. Ahora sí, ¿no es cierto? Solo tengo que hacer lo siguiente, ¿no? La premisa menor cumple con lo establecido en la norma
que es la premisa mayor. Por lo tanto, se ha encontrado su sentido, cada normativo, y establecido los límites de aplicación jurídica, alcance, para el caso concreto. Este es el silogismo que lo construye. Ahora, ¿cómo ustedes, por elocuencia, retórica, ¿no?, ya lo construyen? Es una cuestión que podría irse dando, digamos, dependiendo de cada uno de ustedes. Tienen su estilo. Mi intención, hasta el punto de, digamos, de esta capacitación, no era brindarles un estilo de redacción. Eso ustedes pueden ver. Cada uno puede tener su propio sello. Lo que les he mostrado son herramientas que pueden serles útil, que pueden afinar lo que ustedes ya hacen, que consideren lo que ustedes ya siempre lo han ido haciendo, y que en alguna de las medidas de lo posible, pues, tiene un reflejo en general dentro de la administración de justicia y en la protección de los derechos de las personas. Dejo de compartir, regreso con ustedes. A manera de conclusión, sobre la redacción jurídica, en el caso penal, lo importante no es solo el estilo, la forma, los formatos que puedan haber, porque cada caso es particular, único. Siguiente, queda en evidencia que un correcto abordaje de los hechos con la información suficiente permite proyectar en un inicio los resultados de éxito en un proceso, como en el caso penal. Finalmente, hemos podido identificar 3 herramientas que deben tomarse en cuenta cuando alguien redacte algún escrito jurídico o lo exprese de manera oral dentro de un proceso en audiencia. ¿Qué es esto? Por un lado, a tomar en cuenta una clasificación de los hechos, su traslado hacia enunciados fácticos que tengan relevancia jurídica y lógica, y un análisis riguroso del silogismo judicial para el resultado dentro de cada caso. Eso sería todo en cuanto a mi intervención y en estos minutos que hemos podido compartir con cada uno de ustedes. No he dado una pausa, así que entiendo que puede que estén un poquito cansados de un poco la charla que hemos tenido, pero espero que haya sido de alguna utilidad el poder compartir estos espacios con cada uno de ustedes. Y claro, entiendo que están en la jornada de trabajo, hay otras actividades detrás que se van cumpliendo, que se van realizando, ¿no? Entonces, todos en alguna medida intentamos hacer nuestro pequeño esfuerzo para conseguir estos objetivos institucionales. No sé si quede por aquí alguna pregunta, algún comentario que quieran dar. Nos quedan 10 minutos exactamente para que se cierre esta sesión, así que abro el espacio, ¿no? Para que ustedes, si levantan la mano, les cedo la palabra y puedan preguntar o también comentar, ¿no? Sí me gustaría, por ejemplo, hacer la manera de retroalimentación. Sé que el tiempo es corto, ¿no? Pero que puedan decir, bueno, lo que nos comenta Milton, si lo hacemos, lo sabíamos, me va a ayudar, no me va a ayudar, creo que por aquí puede haber otros caminos. Eso también es importante para seguir construyendo a posterior, ¿no? Espero que no sea la única vez que nos veamos por este medio, y
de ser de manera presencial, pues en algún momento también sería estupendo. No, ninguna mano levantada. No, ya registraron, veo que está el link de asistencia, supongo que es el que se encuentra en el chat de Zoom. No, llénenlo, por favor, los compañeros, compañeras que estén conectados, ¿no? Que eso, entendí, fue la indicación que dieron al inicio de esta charla del día de hoy. El día de ayer no se le pudo localizar, hoy día sí. El No link. sé qué pasó ayer, sí. Hoy sí, sí hay el de asistencia. Ayer no me salía a mí. Para que yo le había pedido de favor de que lo dejen 5 minutos posterior a culminar la capacitación, pero resulta que como que unos segunditos después de lo que usted conversó, Sí. ya se desactivó. Ya no Enseguida se pudimos desactivó. entrar. Ujú. Bueno, eso creo que ya lo van revisando con los Yo al organizadores. menos mandé Sí. le mandé el detalle, le mandé a la escuela defensorial para que me tomen en cuenta, pero ayer también participé. Chévere, mi estimado Johnny. Perfecto. Enviar un correo, dice, por favor, la justificación, dice, escuela defensorial ahí. Sí, creo que tienes captura de pantalla o que verifiquen a través del registro de video que estuvo, entonces no habría mayor inconveniente, ¿no? Ahí practicas el tema de redacción. Ahí le Y escribes. de una vez manifestarle que muy agradecido porque en verdad esto nos nutre como profesionales, ¿no? Del derecho. Y en verdad no es el hecho que ya tengamos un conocimiento que no podamos seguir refrescándolo aún más con lo que ustedes nos dan. Nos facilitan esos conocimientos que, claro, ustedes a diario también lo están practicando y eso es muy bueno. Pues nosotros tenemos, como quien dice, una guía y seguimos repitiéndolo a veces al mismo tiempo y muchas de las veces sí nos hace falta tener conocimiento de algo más que nos pueda ayudar. En sí, así sea un punto finito, eso nos va a ayudar de mucho en la consecuencia que nos va a dar en la práctica de nuestra defensa o en la práctica de nuestra labor diaria. Muy agradecido de antemano a mi doctor. Gracias, estimado Johnny. Bien, últimas palabras que quisiera comentarles y más de esto en un sentido probablemente retórico y sustancial del contexto en el que nos encontramos, ¿no? Previo a ello, levantó la mano Yasur, por favor, si puedes activar tu micrófono. Y muchas gracias. Yo en primer lugar quería agradecerle porque la elaboración de artículos es bastante importante en muchos aspectos, inclusive para cuando toca la fundamentación jurídica, inclusive el artículo 220 dice el que lleve, transporte, la sustancia, siempre se ataca justo al verbo rector al cual se hace adecuación. Entonces habíamos practicado este particular. Principalmente yo le quería preguntar si es que en este caso usted conoce alguna revista científica en la cual usted haya publicado un artículo. Me gustaría tomarlo principalmente aprovechando la oportunidad. Muchas gracias. Gracias, estimado Yasur. Sobre estos temas en específico, realmente estoy elaborando, no creo que salga para este año, probablemente en año y medio o dos, un texto ya como un manual de argumentación jurídica pensada en el contexto ecuatoriano, pero lo que sí podría darte es un artículo que se hizo. Hay algunas cuestiones de análisis, obviamente no es tan didáctico e ilustrativo, que es de la argumentación reforzada en las medidas cautelares, ¿no? Dentro del ámbito penal, cuando ya ha sido impuesta otra medida. Ese es un artículo, ¿no? Está mi nombre, somos 3 autores que hicimos eso, entonces colaboré un poco con el tema de cómo un poco tendría que observarse algunos parámetros mínimos dentro de ese tipo de cuestiones que se dan en el ámbito ecuatoriano en razón de un caso en específico. Entonces, ahí lo revisas, lo chequeas, lo criticas también, ¿no? Está a disposición, está en la revista Nullius, publicado de este año, salió en enero. Entonces, este es el más reciente de estas cosas. Lo otro ya es un poco material didáctico, pero
les recomendaría que revisen este texto de Jordi Ferrer Beltrán, que también lo trabajan con Carmen Vázquez, de la Corte de México. Ahí tienen el manual de razonamiento probatorio. Y el que les invitaría a que lean con más detalle, que eso ya es mucho texto, bastante, sobre prueba, verdad, de proceso de Michel Tarufo, ¿no? Es larguito, pero ilustra un montón de cosas que ayudan a la comprensión, facilitan el ejercicio también del derecho en los procesos, en las audiencias. Creo que va bien. Y después ya tú revisas la bibliografía que ellos mismos van utilizando, ¿no? Entonces, a partir de eso ya revisas otros textos muy puntuales que puedan tener. Hay un texto que salió hace unos par años y todo, que ejemplifica también un poco los temas probatorios, que es de Catherine Ricaurte, sobre el femicidio. Creo que hace un análisis de la revista Doxa. Ese también podrías revisar. Eso es mi estimado. Bueno, con eso entonces ahora sí finalizo esta capacitación. Quería solo comentarles que son días difíciles, yo lo sé, porque también hay este lado de la defensa del Estado constitucional de derechos y justicia. Yo creo que sí hay que defender, ahora no es solo defender ese modelo de Estado, sino en general el derecho. Estamos en un espacio en el que mientras mejor argumentemos, mejor redactemos, mejor defendamos, se hace institucionalidad, porque los tiempos de cómo se maneja la norma, qué es lo que se quiere hacer, cómo salen normas y de inmediato toca estar buscando la inconstitucionalidad de las mismas porque afectan derechos. Y al final todo esto es la dignidad de cada uno de nosotros, ¿no? No es solo porque estamos como operadores de justicia, unos en la academia, es porque esto impacta en cada persona. Ustedes son los que están de la mano de una institución tan importante que ve por los grupos vulnerables, estos grupos de atención prioritaria, por el más necesitado y se dan cuenta de esas realidades. Así que creo que entre todos vamos sumando esos esfuerzos y que pues tengan mucha fuerza, mucha paciencia también y que no se agoten en el camino. Y por acá, desde mi lado y desde el IAEN, mientras estemos por acá, tienen todo el apoyo a través de la cooperación que hacemos con la Escuela Defensorial. Tienen propuestas, lo que sea, siempre estamos abiertos, así que yo agradezco eso que siempre, por ejemplo, Rocío y la anterior también colaboración que teníamos con la Escuela Defensorial, buscaban, ¿no? Alianzas, espacios, y esperemos que las condiciones también siempre vayan a mejor, ¿no? Siempre se puede mejorar. Entiendo los contextos, por eso les decía resistencia, fuerza y seguimos adelante. Un fuerte abrazo a cada uno de ustedes y hasta una próxima ocasión. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, una buena tarde con todos. Gracias, una excelente tarde a todos.